Vamos a leer con la ayuda del Señor en San Lucas capítulo 5, San Lucas capítulo 5, en el versículo 17. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Al escribir un capítulo sobre este tema, le puse en mi mente el título: el hombre que estaba sentado, recostado, durmiendo en un lecho de rosas. Y la razón de este título es que en realidad el paralítico no estaba en un lecho de rosas. En nuestra sociedad tenemos una tendencia a idealizar y estilizar personas o situaciones, con el resultado de que la imagen que tenemos es muy pobre y verdaderamente irreal. Por ejemplo, los jóvenes se imaginan las guerras modernas como un juego de computadoras, donde se oprime un botón desde un avión o de un lugar de control y desaparece una ciudad con 20 o 50.000 habitantes. Desgraciadamente, este tipo de imágenes les altera la noción de la realidad, pues al ver después en un noticiario las escenas reales de un bombardeo o ataques con misiles a una ciudad lejana, no se percatan de que en este mismo instante su prójimo está muriendo, otros son mutilados, son heridos, son quemados y sus hogares convertidos en escombros, fuegos y cenizas. En el caso del paralítico de Capernaum, la mayoría de las personas que no han tenido un enfermo así en la familia no se dan cuenta de todo lo que esa enfermedad representa. Es que en la vida real, como decíamos, este hombre no estaba acostado en un lecho de rosas con un perfume muy hermoso o sobre un colchón de plumas muy confortable. Pacientes con parálisis muy a menudo desarrollan severas llagas o heridas malolientes, especialmente en los lugares donde el cuerpo se apoya. Esto los médicos lo llamamos escaras de decúbito. Pero muy frecuentemente las personas también tienen dificultades muy serias con el control del sistema urinario y la incontinencia urinaria es muy frecuente. Por eso decíamos que la vida de este hombre
no solo tenía la dificultad de no poder caminar, sino todas las otras cosas que se ven asociadas a esta situación. Seguramente que sus amigos lo prepararon, le hicieron la higiene necesaria para estar, como diríamos nosotros, presentable delante del médico todopoderoso. Sin duda que al moverlo, por más cuidado que hayan tenido, le habrán provocado dolor. Aquel día en Capernaum no iba a ser un día común para el paralítico. Quizás empezó la jornada pensando que iba a ser como otro día, pero no fue así. Iba a ser un día inolvidable. Del hombre solo sabemos que era un paralítico. No se nos dice si pedía limosna, pero sí sabemos que tenía buenos amigos, bien dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo. Cuando en Capernaum se enteran de que Jesús de Nazaret está allí, estos 4 hombres determinan hacer todo lo que puedan para llevar al enfermo delante de Jesucristo, de quien sin duda han escuchado que hacía milagros y grandes maravillas. No sabemos si fue fácil o no convencer al paralítico de aquella idea. Yo personalmente creo que fue difícil, porque cuando alguien tiene un padecimiento crónico, fácilmente es pesimista. A diferencia de otros casos, en este no sabemos por cuánto tiempo había estado enfermo. Suponemos que debe haber sido por largo tiempo, por la simpatía y probablemente por la insistencia de sus amigos, decide al final aceptar. Y estos hombres lo llevan en una especie de camilla. La causa de la enfermedad, o sea, la causa de la parálisis, probablemente era la secuela de la enfermedad llamada poliomielitis. La mayoría de ustedes no saben mucho de esto, pero cuando yo me crié, tuvimos por los años 50 una epidemia de poliomielitis en todo el mundo y fue algo terrible. Los niños morían diariamente en grandes cantidades. Los ponían en unas máquinas horribles que se llamaba el pulmotor o el pulmón de acero. Pero dejemos esos tiempos tristes y gracias a Dios que tenemos la vacuna de la polio. En el versículo 17 del capítulo 5 de Lucas se nos dice, y aconteció que en uno de esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Me gusta esta frase. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y el poder del Señor sigue estando en el día de hoy para sanar físicamente y espiritualmente. Hubo milagros que se produjeron en presencia de pocas personas, como el caso de la resurrección de la hija de Jairo, pero en este caso se realiza en presencia de un grupo grande de hombres religiosos. Y aquí unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Probablemente fue un trabajo muy difícil llevarlo por las calles de Capernaum y para colmo, al llegar a la casa se encontraron con que estaba llena y no había manera de meterlo adentro. La casa estaba tan repleta que fue imposible abrirse paso a donde estaba Jesús de Nazaret. ¿Qué hacer? La mayoría de nosotros hubiera desistido. Bueno, no se puede. Quizás otra vez, pero rara vez vuelve la oportunidad perdida. Estos hombres lo sabían. Tenían un propósito de que era poner a este hombre delante de la persona del Señor Jesucristo, pues creían que de lograrlo su problema podría quedar resuelto. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy día?
Qué precioso es poder traer un alma a los pies del Señor Jesús. Qué ejemplo para nosotros. Qué precioso es poder traer un alma a los pies de aquel que pueda hacer un milagro. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo se encontró con todo tipo de personas, algunos ricos, otros pobres, algunos religiosos, otros como los saduceos, que no creían que había resurrección de los muertos, o sea que todo se acababa aquí. Halló a una persona como la mujer sirofenisa que tenía mucha fe y se encontró con otros como el padre del joven lunático, que era un hombre que le costaba tener fe y dijo aquella famosa frase: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. En esta porción el Mesías se encuentra con un hombre de quien no sabemos cuánta fe tenía él mismo, pero sí sabemos que sus amigos hicieron todo lo que pudieron para ponerlo frente a Jesús de Nazaret. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían fe que un milagro podría suceder. Y lo interesante es que una de las frases más conocidas e importantes del Nuevo Testamento se va a decir en relación con la curación de este hombre. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre parecería que no abre su boca, al parecer no dice nada, no pide por su curación. Si lo hace, no está registrado, pero estamos seguros que al darse cuenta que está curado, agradece al Señor con todo su corazón. El Evangelio de Marcos nos muestra la situación en forma bien gráfica. En Marcos capítulo 2 leemos: cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Qué privilegio tan grande tuvieron estas personas, a las que el Hijo de Dios les abrió y les explicó las sagradas Escrituras. Pero volvamos a estos cuatro hombres que frente a la dificultad estaban dispuestos a perseverar. Frente a la dificultad estaban dispuestos a perseverar, a luchar, a no darse por vencidos. A alguno de ellos se le ocurrió la idea de subir al techo y mover las partes de la estructura que fuera necesario y por ahí bajar al enfermo. Puede que alguno haya argumentado que seguramente al dueño de la casa no le iba a agradar que le estuvieran rompiendo el techo. Otro podría haber dicho que no era bueno interrumpir la reunión donde había tanta gente escuchando. Otro quizás insinuó que iba a ser penoso para el enfermo, que quizás tendría llagas dolorosas debido a la inmovilidad, e insinuó que bajarlo desde el techo usando cuerdas o cosas semejantes era muy peligroso. Y creo que podríamos continuar la lista de razones por las que pudo haber pensado que el proyecto podría fracasar. La primera parte del procedimiento no era simple. Había que subir al hombre al techo, y subir a un hombre paralítico no era fácil. En aquella época las casas tenían muchas veces escalones en la parte exterior de la casa, por lo que se podía llegar al techo. Pero ¿cómo hacerlo para subirlo? No sabemos si lo llevaron en brazos dos hombres o si utilizaron cuerdas con dos hombres izando de arriba y dos hombres sosteniendo de abajo, o de qué manera lo hicieron, pero seguramente que no fue fácil. De cualquier manera que lo hayan hecho, estos hombres estaban dispuestos a lograr su propósito. Puedo visualizar la escena adentro de la casa. Jesús de Nazaret está enseñando y de pronto alguien empieza a escuchar
unos ruidos en el techo. El ruido va en aumento. Aquellos que tienen la tendencia a distraerse fácilmente se preguntan, ¿qué pasa? Algunos empiezan a señalar. De pronto parte de la estructura se empieza a mover y aparece en la cara de unos hombres. Como que fuera por pura coincidencia o acierto de sus cálculos, abrieron el boquete justo en el lugar preciso. Con mucho cuidado comienzan a hacer descender al enfermo. Con diligencias en el trabajo en forma progresiva para evitar que un lado de la camilla esté más baja que del otro y se imaginan lo que pasaría si una parte está mucho más baja que la otra. El versículo 19 de Lucas finaliza, le bajaron por el tejado en medio delante de Jesús. Y el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Estas palabras son un consuelo para nuestro corazón. Al ver la fe de ellos, y ha habido gran discusión entre qué significa esta frase al ver la fe de ellos. Y la pregunta es si el Señor vio la fe de 4 o si el Señor vio la fe de 5. Pero la palabra dice, vio la fe de ellos. Estos 4 hombres no desmayaron, cumplieron su propósito de corazón y el Señor les respondió. ¿Cuántas veces hemos orado por un largo tiempo y nos entristecemos porque parecería que no pasa nada? Aquí tenemos una porción de la Biblia que nos ilustra el poder de la intercesión o hacer algo para llevar un alma a los pies del Señor Jesús. Nos hace acordar de las palabras del apóstol Santiago. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. O la frase que se repite en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16, que básicamente dice el Señor, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Me imagino la escena. Sin duda en este momento se ha hecho un silencio en toda la casa. El hombre ha sido puesto delante de Jesús de Nazaret. La mirada del paralítico muestra la tristeza y la resignación. Los 4 amigos están mostrando en su rostro la fe que los ha impulsado. Y yo me imagino el rostro del Señor con una sonrisa mostrando su amor. Bueno, los 4 amigos están mostrando en su fe la fe que los ha impulsado a obrar. Es como si dijeran, hicimos lo nuestro, ahora vamos a ver lo que Él va a hacer. Los escépticos también muestran en sus semblantes con una sonrisa burlona la incredulidad de sus corazones, como diciendo, pero miren estos loquitos lo que hicieron, rompieron el techo, bajaron a un hombre, a un hombre que no puede hacer mucho. Jesús abre su boca y en vez de decir, como lo he dicho muchas veces, quiero ser sano, o una frase similar, dice estas palabras, hombre, tus pecados te son perdonados. Pienso que por un momento el enfermo se siente quizás defraudado hasta que se da cuenta de la profundidad de estas palabras. Él ha sido perdonado de sus pecados y él reconoce que es un pecador. El Mesías ha visto todas las necesidades de este hombre. Ha visto la miseria de la vida de este hombre. Ha visto todo lo que este hombre ha sufrido, todos sus padecimientos, todas sus angustias, todo lo que no puede hacer. El Mesías ha visto todas sus necesidades y ha decidido
que el perdón de sus pecados es la parte más importante y primordial. Hemos dicho, el Mesías ha visto que el perdón de los pecados es lo que este hombre necesita. Ahora se da cuenta que esto puede ser el principio de muchas bendiciones. Quizás este hombre conocía las palabras del Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros tenemos otros criterios. En el mundo la mayoría de las personas piensan bienaventurados los que tienen salud, bienaventurados los que tienen un bien económico, bienaventurados los que pueden hacer todo lo que quieran. Y el Señor dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Entonces, dice el verso 21, los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hay cuatro razones o aspectos, a lo menos, que debemos considerar. En primer lugar, Él pudo perdonar pecados porque es el eterno Hijo de Dios. Él pudo perdonar pecados porque es el eterno Hijo de Dios. En segundo lugar, Él puede perdonar pecados porque la palabra nos dice en Juan capítulo 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y porque quita el pecado puede perdonar. En tercer lugar, Él puede perdonar pecados porque iba a ir a la cruz del Calvario a morir por los pecadores, como lo expresa segunda de Corintios capítulo 5. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O como lo expresa Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en cuarto lugar, Él puede perdonar pecados porque Él es el juez moral de todo el universo. En Juan capítulo 5 leemos, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Pero Jesús, nos dice el verso 22, dándose cuenta de sus razonamientos de ellos, les dijo, ¿qué razonáis entre vuestros corazones? Observemos que no es que Jesucristo sospechó lo que ellos estaban pensando, sino que él sabía absolutamente lo que estaba en los corazones de ellos. Y sin duda lo que ellos estaban pensando era, es fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero ¿cómo comprobar que en realidad los pecados de este hombre habían sido perdonados? No hay demostración objetiva, no hay nada que los ojos humanos puedan ver. Pero cuando aquel que vio a Natanael y le dijo, demostrando su omnisciencia, o sea, su conocimiento total, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael creyó que nadie lo veía y el Señor lo estaba viendo. Nos preguntamos, ¿qué es más fácil para Jesucristo? ¿Sanarlo de la parálisis o perdonarlo de los pecados? Notemos esta pregunta, es muy importante. ¿Qué es más fácil para Jesucristo? ¿Sanarlo o perdonarlo? La verdad que es más fácil sanarlo,
Los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros de sanidad e inclusive de resurrección. Pero para poder decir tus pecados te son perdonados, Jesús tenía que ir a la cruz y agonizar allí por nuestra culpa y derramar su sangre preciosa. Para sanarlo alcanzaba su poder. Para poder perdonarlo tenía que morir en una cruz. No hay demora. El milagro se produce de inmediato. El hombre se levanta, lo cual demuestra que ha recuperado sus fuerzas en las piernas. Toma su lecho, lo que certifica que las fuerzas en sus brazos también son normales. Y sin más trámite, el hombre se hace con dificultad camino y sale. Y yo me imagino que sale diciendo, aleluya, gloria a Dios, o algo muy parecido. Es que su vida ha sido totalmente cambiada. No es más un paralítico que depende de otros para vivir. Ahora puede caminar y tiene en su alma algo que no tenía antes. Había sido perdonado por Jesús de Nazaret. El que había entrado a la casa por el techo, ahora sale por la puerta de adelante. Entró por un techo, sale por la puerta. Su voz fuerte se va haciendo cada vez más lejana mientras se va caminando lentamente hacia su casa. En Capernaum por lo menos había uno que sin duda estaba absolutamente convencido que Jesucristo podía perdonar, y era este hombre. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Fueron llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Queremos recalcar que en una enfermedad normal, el proceso de recuperación del enfermo, como ustedes saben, transcurre en forma progresiva, mejorando la función, aunque muchas veces solo recupera una fracción de lo que podía hacer antes. Por eso tenemos la palabra que decimos, este hombre está en la convalescencia, un tiempo a veces largo para la recuperación. En los milagros del Señor Jesús, las curaciones son absolutas e inmediatas. Este hombre puede caminar con todas sus fuerzas normales para una persona de su edad. Los músculos que estaban atrofiados por el desuso ahora han vuelto a su tamaño y funciones normales. Los nervios que de alguna manera no transmitían los impulsos nerviosos, como sucede en los casos de poliomielitis, ahora conducen con completa normalidad los impulsos que se originan en el cerebro. Hemos visto en esta historia tres hechos maravillosos. En primer lugar, al paralítico le son perdonados los pecados. En segundo lugar, Jesucristo ve los corazones de los hombres que murmuran. Y en tercer lugar, Jesucristo le da al paralítico una sanidad instantánea y total. Y casi me olvido y que el Señor Jesús quiera hacer un milagro espiritual en tu vida, así como lo hizo en la vida de este hombre. Quizás en esta mañana hay en el Espronceda o alguien escuchando en forma electrónica, alguien que no ha tenido esta experiencia, de pedirle al Señor el perdón y decirle, Señor, sé que soy un pecador, Señor, sé que moriste en mi lugar. Tenemos buenas noticias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy Él invita y Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Quiera el Señor que si en esta mañana hay alguien que no ha tenido esta experiencia, acepte al Señor Jesús como su Salvador y su vida cambiará, tendrá la vida eterna y estará en la gloria para siempre. Muchas gracias, queridos hermanos de Espronceda, por esta oportunidad de estar con ustedes y que el Señor les siga bendiciendo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.